¿Qué es la medicina narrativa? Ya disponemos de una enorme cantidad de bibliografía, tal vez porque precisamente hoy es más necesario que nunca cuando una profesión milenaria se encuentra amenazada por tecnócratas, mercaderes y burócratas. Los cuerpos, el lenguaje y las historias tejen una trama de sentido sobre la que se asienta la práctica médica. Es un instrumento de la clínica. Médicos y pacientes intercambiamos historias a través del lenguaje. Es la narrativa de unos y otros lo que da sentido a una profesión cuyo objeto principal es el padecimiento humano. Hace un tiempo, la revista New England Journal of Medicine publicó un artículo con el curioso título El nombre del perro. Allí se narra cómo un residente presenta al servicio del que formaba parte y a su jefe un caso clínico ingresado en la unidad de terapia intensiva la noche anterior. Se trataba de un paciente que mientras paseaba a su perro por un parque público sufre un colapso cardiocirculatorio e ingresa a la unidad intensiva en shock cardiogénico. El médico residente cuenta con todo detalle y lleno de orgullo la cantidad de intervenciones farmacológicas y de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica que lograron mantener compensado y con vida a su paciente hasta esa mañana. El jefe del servicio espera que termine de relatar el caso y le formula una única pregunta. ¿Cómo se llamaba el perro? El residente, totalmente desorientado, confiesa que no tiene la menor idea. Su jefe le responde, entonces vaya y averígüelo, porque usted sabe todo lo que le ocurrió a su paciente, conoce cada uno de los parámetros biológicos que explican su cuadro clínico, pero usted no conoce a su paciente. Esta imagen corresponde a la película de Ridley Scott Blade Runner. Allí se ve a un detective intentando determinar si quien tiene frente a él es un ser humano o un humanoide. Para ello entabla una relación, establece un vínculo, recorre su historia de vida desde la infancia hasta el momento actual. La muestro porque sospecho que en la medicina de nuestros días el vínculo que establecemos con nuestros pacientes basado en checkpoints, en listas de verificación, en parámetros bioquímicos o estudios de imágenes, en acumulación de datos, no nos permitiría diferenciar si quien está enfrente de nosotros en la consulta es un humano o un humanoide. Y lo que me preocupa más es que me temo que a muchos de nosotros esa diferencia ya no nos importe. Esto solo ha sido posible gracias a una dramática transformación epistemológica en los fundamentos de la medicina. Nos han convencido que la historia de vida de una persona puede comprimirse en una mera lista de variables fisiológicas y que eso la representa por completo. Esta fragmentación de la clínica, esta compartimentalización de los problemas que afectan a una persona, solo puede empobrecer la medicina. No existe ninguna lista de variables fisiológicas, con todo lo importantes que son, que represente la historia de vida de una persona, que solo puede ser narrada en palabras. Si alguien nos preguntara qué es una enfermedad, hay más de una respuesta posible. Por ejemplo, podríamos decirle, una enfermedad es algo que tiene una persona
y que un médico capacitado puede reconocer en él, como el doctor Laennec en la imagen que estás viendo. Pero otra persona podría decirnos no. Una enfermedad es una cosa que puede observarse, medirse y pesarse. Es un objeto en el interior de los cuerpos. Una tercera persona podría decirnos ninguna de las cosas que acaban de decir. Una enfermedad es el padecimiento de una persona. Una enfermedad es el sufrimiento que alguien tiene respecto de su condición. El idioma castellano tiene una única palabra, enfermedad, para designar estos tres niveles de análisis. En inglés hay más de una. Por ejemplo, disease, sickness e illness. Porque una persona que padece está enferma. Y una persona que tiene una patología también está enferma. Y también es verdad que una enfermedad puede ser reconocida por un médico. Pero cuidado, que estas tres cosas que pueden ocurrir juntas también pueden no ocurrir juntas. Necesitamos hablar de estas cosas. Es urgente, es ahora, porque la clínica está atravesada por un continuo tráfico de historias. Son narraciones cotidianas que buscan dar sentido a lo que nos pasa en la vida. Si usted agudiza el oído, va a escuchar voces elocuentes o silencios elocuentes que nos cuentan los padecimientos, que siempre son únicos, íntimos y personales. Sin palabras, la medicina no sería nada. Apenas una técnica mediocre, triste y autosatisfecha. Un páramo de cifras y algoritmos al servicio de la estandarización de las personas. Imaginemos por un momento que somos médicos de árboles y nos consulta el árbol que ustedes ven en la imagen. Lo primero que le diríamos es que está mal algo en usted. Usted está torcido, doblado, ha perdido la vertical. Lo examinaríamos, podríamos tomarle una radiografía de su columna vertebral y llegaríamos a la conclusión de que este árbol tiene un defecto. Es probable que entonces aplicáramos alguna de nuestras intervenciones, altamente efectivas, desde la cirugía, los fármacos o la kinesiología, para devolverlo a su posición original. Pero, como el ambiente queda fuera de la consulta médica, nunca nos enteraríamos de que este árbol vive en un desierto en Nueva Zelanda con vientos de 180 a 200 kilómetros por hora y que perder la vertical es una estrategia adaptativa de supervivencia, no una anormalidad. Precisamente ocurre lo contrario. La vertical disminuye la capacidad de sobrevivir en un ambiente tan adverso como el que este árbol tiene que enfrentar. Es decir, si nuestra pregunta como clínicos es ¿qué está mal en usted?, lo que se llama razonamiento patológico, probablemente intervengamos para corregir alteraciones que no constituyen una enfermedad sin contemplar las necesidades del nicho ecológico donde nuestro paciente tiene forzosamente que vivir. Pero, si por el contrario nos tomamos el trabajo de preguntarle no qué está mal en usted, sino qué le está pasando a usted, lo que se denomina razonamiento clínico adaptativo, podríamos enterarnos de cuáles son las condiciones de vida de nuestro paciente árbol. Este razonamiento adaptativo toma en cuenta el ambiente.
y entiende que adaptarse a ambientes adversos a veces solo puede lograrse a costa de la salud y a veces incluso de la propia vida. Hace un tiempito, Médicos Sin Fronteras publicaron las declaraciones de una médica, Caroline Willeman, que decía lo siguiente y que yo creo que ejemplifica muy bien lo que hablamos recién de los árboles. Estamos desesperados, dice la doctora. Tratamos a niños con infecciones respiratorias, los damos de alta y los enviamos de vuelta a vivir en una tienda de campaña. Apoyamos a supervivientes de la tortura y los mandamos de vuelta a vivir en un contenedor con 15 extraños. El ambiente no puede quedar fuera de la consulta clínica. Hace más de 100 años, el pintor belga René Magritte presentó una colección de obras titulada La traición de las imágenes. Allí estaba el cuadro que ustedes están viendo ahora en pantalla. Una imagen con un epígrafe que decía: esto no es una pipa. El autor pretendía reflexionar sobre un concepto cada vez más frecuente: la confusión entre la representación de una cosa y la cosa representada. Si trasladáramos esta idea al ámbito de la clínica, yo me animaría a decirles que el peso no es la obesidad, que las cifras de glucemia no son la diabetes, que los valores de presión arterial no son la enfermedad hipertensiva. A esto varios autores lo han denominado la tiranía de las métricas, la captura del valor, es decir, la pérdida de los aspectos cualitativos de un fenómeno reduciéndolos a sus medidas cuantitativas. El escritor francés Pascal Quignard dice en uno de sus libros que uno puede identificar muy fácilmente a un tonto. ¿Cómo? Un tonto, dice Quignard, es una persona a quien si usted le señala la luna con el dedo, mira el dedo. Es decir, confunde el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. Esto es más o menos como si nosotros dijéramos que el tiempo es el tic-tac del reloj, o que la temperatura es la lectura que hay en un termómetro. En clínica, como en la vida en general, esto no es una pipa. Dice la destacada epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Nancy Krieger, algunas cosas muy interesantes que vinculan la clínica con la narrativa. Nuestros cuerpos cuentan historias sobre nuestras vidas, narran la historia sobre nuestra forma de vivir, encarnan la narrativa de los contextos de donde venimos. Llevamos con nosotros las condiciones bajo las cuales fuimos concebidos y crecimos. Cuando se miden cosas como el colesterol, por ejemplo, no estamos midiendo una propiedad innata de las personas aislada en un éter utópico insensible al contexto. Es una función, aquello que medimos, de quiénes son las personas y a qué están expuestas en el mundo, y muy especialmente, esas variables también señalan cuáles han sido sus oportunidades en la vida. La medicina corre un alto riesgo al olvidar la dimensión narrativa de la clínica, porque las personas entendemos ideas, pero recordamos historias. Hay dos dimensiones de acercarnos a lo real.
una analítica orientada a la comprensión y a la generalización de los fenómenos, y una narrativa orientada a la apropiación singularizada, individual y sensible al contexto de los fenómenos. Los humanos estamos biológicamente configurados para emplear ambos modos de aproximación a lo real. Experimentamos nuestra vida cotidiana en modo historia. Nuestro cerebro crea un mundo para que vivamos dentro de él y lo puebla con aliados y con villanos, convierte el caos sensorial y la frecuente desolación de la realidad en una historia simple y esperanzadora. Hace del mundo un hogar. Nos coloca a nosotros en el centro de esas historias, constituyendo la trama de nuestras vidas. Historias. Eso es lo que hace el cerebro. Es un procesador narrativo, no un procesador únicamente lógico. Las historias emergen de nuestras mentes tan naturalmente como la respiración. Las narraciones, entonces, configuran nuestra experiencia en el mundo, y eso es lo que los pacientes traen a nuestras consultas. Narrar es una capacidad innata en el ser humano desde edades muy tempranas de la vida. Hay una franca predisposición biológica a organizar la experiencia mediante narraciones. Quien ha perdido su capacidad para construir la historia de su propia vida se pierde a sí mismo. La realidad es una convención de formas narrativas mediadas por la cultura a la que pertenecemos. Las narraciones, fundamentalmente, son instrumentos para darle sentido a la experiencia de vivir. Ninguno de los conceptos que estamos comentando serviría absolutamente de nada si no somos capaces de integrarlo a nuestras concepciones de la fisiopatología y de la clínica para atender pacientes. Todos sabemos que nosotros podemos observar una dimensión fisiológica y una subjetiva y conductual respecto de los fenómenos que afectan a las personas. Del mismo modo, no podemos ignorar que esta división es completamente arbitraria y cuando se toma como una cosa establecida puede ser incluso un obstáculo epistemológico para comprender los fenómenos de la clínica. Del mismo modo que hay una homeostasis y alostasis biológica, hay una coherencia narrativa que es su equivalente en la subjetividad. La homeostasis subjetiva es la defensa de la historia que nos constituye y que se ve fuertemente alterada frente al fenómeno de la enfermedad. Cuando las personas enfrentamos hechos que contradicen la historia que nos contamos a nosotros mismos, o los rechazamos o los sometemos a un escrutinio minucioso. Pero cuando enfrentamos hechos que confirman la historia que nos contamos a nosotros mismos, simplemente los aceptamos porque nos confirman y nos sostienen en nuestra homeostasis subjetiva y fisiológica. No hay forma de que una disrupción de la biología no se acompañe de una disrupción de la biografía. En uno de los imprescindibles libros de Barbara Ehrenreich se dice lo siguiente: la medicina tiene una larga tradición de desconfiar de la voz del paciente, de su narrativa, y en cambio escuchar los signos objetivos de los resultados basados en la evidencia de exámenes físicos, laboratorio
y un repertorio expansivo de tecnologías de diagnóstico médico. Se valoran más los recursos complementarios que la voz de los pacientes. La medicina, dice Barbara Ehrenreich, tiene la autoridad de etiquetar la queja de un hombre como una enfermedad legítima, de declarar enfermo a un segundo hombre aunque él no se queje de nada, y de negarle a un tercero el reconocimiento social de su dolor y su padecimiento porque no se adapta a sus categorías. Son nuestras categorías como médicos las que deben adaptarse al padecimiento y no al revés. La medicina narrativa puede ser una interesante solución a este grave error epistemológico. La medicina cumple la función social de legitimar el padecimiento de las personas mediante un diagnóstico. Los pacientes buscan porque necesitan esa legitimación de su padecimiento, pero unos y otros utilizan para legitimar el padecimiento el modelo explicativo con más alto consenso social, el modelo del cuerpo como máquina. Pero ese modelo es falso y es peligroso. Por eso la medicina narrativa debería contrarrestarlo. Pero de estos temas seguiremos hablando en la segunda parte de este video de medicina narrativa. Muchas gracias por su atención.